Continuando con el curso de coeficiencia presentado por el área de capacitación de energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas, trataremos sobre las fuentes no renovables de energía, definiendo primeramente lo que son fuentes de energía. Son los fenómenos físicos o químicos de la naturaleza, así como las tecnologías usadas para explotarlos y hacer uso comercial e industrial de la energía que en ellos está contenida. Son los pasos intermedios para satisfacer necesidades en la producción de bienes y servicios. Normalmente producen alguna contaminación al fabricar los mecanismos y equipamientos necesarios para la obtención de la energía, y también durante el proceso de su obtención. Se les llama primarias si provienen de un fenómeno natural y no han sido transformadas, como el sol, corrientes de agua, biomasa, viento, fósiles, minerales energéticos o radioactivos. Se les llama secundarias si son resultado de una transformación intencionada a partir de las primarias para obtener la forma de energía deseada, como la energía eléctrica, que puede obtenerse a partir de cualquiera de las fuentes primarias. La energía química de los distintos combustibles utilizados para el transporte, la calefacción o la industria. Las fuentes primarias de energía se clasifican según la energía química de los distintos combustibles utilizados para el transporte, la calefacción o la industria. Las fuentes primarias de energía se clasifican según la forma en que disminuyen en la escala de tiempo de su explotación. No renovables se encuentran en forma limitada en la naturaleza y se agotan sin dar tiempo a su reposición, como los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural y la energía nuclear. Renovables, sus reservas no disminuyen significativamente y dan tiempo a su reposición, como la hidráulica, eólica, solar, geotérmica. La mareomotriz, la biomasa, se les llama sucias, ecológicamente coinciden con las no renovables, se les valora negativamente. Limpias, ecológicamente coinciden en su mayor parte con las renovables, se les valora positivamente. Por su mayor o menor polución y su mayor o menor emisión de gases de efecto invernadero e incidencia en el cambio climático antropogénico, las fuentes de energía se clasifican en tradicionales o convencionales y alternativas o no convencionales. Fuentes de energía renovables contaminantes. Liberan agentes tóxicos durante el proceso de su obtención. Esos contaminantes ya habían sido absorbidos del entorno por los vegetales y animales. Un ejemplo lo constituye la biomasa, que por el proceso de fotosíntesis, aprovechamiento de la energía solar, absorbe dióxido de carbono y luego en el proceso de combustión, para usar su energía térmica, lo libera a la atmósfera. A la cantidad de energía disponible en cada una de las diferentes fuentes de energía se le llama recurso energético. Fuentes no renovables de energía. Fósil de combustión. Son los que proceden de la biomasa, plantas y otros organismos vivos que existieron hace millones de años, enterrada en depresiones como fondos marinos o lacustres. La energía que inicialmente obtuvieron del sol se almacena en forma de enlaces químicos. Allí fueron cubiertos por capas de sedimento, sufriendo transformaciones por aumento de la presión y temperatura, y por un proceso de fosilización en anoxia ambiental, falta de oxígeno. La materia orgánica no degradada por microorganismos permanece en forma de moléculas orgánicas más complejas, sólidas, carbón, líquidas, petróleo o gas natural, hasta la formación de sustancias de gran contenido energético que se libera al utilizarlas como combustibles. La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles, los cuales se utilizan para combustible de motores, en generación de electricidad, en climatización de ambientes para cocinar, etc. Carbón. El carbón se origina por la descomposición de vegetales que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares o marinas, de poca profundidad. Los restos vegetales se van acumulando en el fondo de una cuenca, quedando cubiertos de agua y por lo tanto protegidos del aire que los degradaría. Comienza una lenta transformación por la acción de bacterias anaerobias y con el tiempo se produce un progresivo enriquecimiento en carbono. Posteriormente pueden cubrirse con depósitos arcillosos, lo que contribuirá al mantenimiento del ambiente anaerobio, adecuado para que continúe el proceso de carbonización.
Se estima que una capa de carbón de 1 metro de espesor proviene de la transformación por diferentes procesos durante la diagénesis de más de 10 metros de limos carbonosos. En las cuencas carboníferas, las capas de carbón están intercaladas con otras capas de rocas sedimentarias, como areniscas, arcillas, conglomerados, y en algunos casos rocas metamórficas, como esquistos y pizarras. Fue la fuente energética característica del período industrialista inicial y sustituido en parte por el petróleo durante el siglo XX. Muchos países dependen del carbón como fuente energética porque no pueden permitirse la utilización de petróleo o gas natural, que son más costosos. China e India son los mayores usuarios de carbón como fuente de energía. Según la cantidad de carbono se clasifica: turba, con menos de 60%, es un material ligero que se forma en áreas pantanosas y en el que se observan restos de plantas. Lignito, de 60 a 75%, se forma por compresión de la turba y tiene menos humedad. Hulla, de 75 a 90%, se forma por compresión del lignito y posee gran poder calorífico por provenir de vegetales, es muy usada en las centrales térmicas. Antracita, con 95% de carbono, muy poca cantidad de materias volátiles, se forma a partir de la hulla y tiene elevado poder calorífico, es de mejor calidad y muy poco contaminante. Estas propiedades fueron obtenidas según la profundidad, el tiempo, la presión y la temperatura de los depósitos. La sustitución del carbón vegetal por la hulla en la metalurgia del hierro, así como por el uso de la máquina de vapor recién inventada, fueron determinantes para impulsar la revolución industrial del siglo XIX. Coque, obtenido por destilación de la hulla a muy altas temperaturas en hornos cerrados aislados del aire. Los gases desprendidos en este proceso tienen diversos usos industriales. Se usa en la fabricación del hierro y del acero. Petróleo. Palabra derivada del latín petroleum, que a su vez deriva de un vocablo griego, que significa aceite de roca. Es un líquido natural oleaginoso, mezcla de diferentes hidrocarburos que se encuentra en lechos geológicos, ya sea continentales o marítimos. Es producto de la transformación de materia orgánica procedente del zooplancton, algas, restos de plantas y microorganismos enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos físicos y químicos de fermentación. No se encuentra de manera constante en cualquier parte de la Tierra y consecuentemente es un recurso limitado a ciertas áreas geográficas. Gas natural. Es un hidrocarburo mezcla de varios gases, fundamentalmente metano, y normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos, y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico o helio. Se comprime en volúmenes pequeños a grandes profundidades en la Tierra, y al igual que el petróleo se extrae mediante la perforación. De origen similar al petróleo, suele encontrarse formando capas o bolsas sobre los yacimientos de petróleo y carbón. Tiene elevado poder calorífico. Se extrae de yacimientos independientes, gas no asociado, o junto a yacimientos petrolíferos de carbón, gas asociado a otros hidrocarburos y gases. Reservas mundiales de carbón. Reservas mundiales de petróleo y gas natural. A continuación, les mostraremos algunos esquemas de plantas térmicas que usan combustibles fósiles. Central térmica a carbón. Central térmica a carbón, petróleo o gas natural. Central térmica a petróleo. Central térmica a gas de ciclo combinado. Consiste en usar el calor de escape de la turbina a gas, ciclo Brayton, para producir vapor de agua en un recuperador de calor y accionar otra turbina, ciclo Rankine. Se mejora así la eficiencia energética al generarse energía eléctrica con ambas turbinas usando el mismo combustible. Esquema de central termonuclear. Algunas fotografías de plantas que usan energías no renovables. Centrales térmicas a carbón. Central térmica a petróleo. Central térmica a gas. Central termonuclear. Las fuentes no renovables de energía son muy conocidas por la humanidad desde tiempos remotos y en la actualidad existe tecnología e infraestructura muy desarrolladas y adaptadas. En general, tienden a tener un precio más bajo, se utilizan de manera intensiva en todos los países. Pero su combustión genera gases muy contaminantes,
perjudicando la salud de los seres vivos, pues algunos tipos de estos combustibles se encuentran acompañados de azufre y o derivados azufrados. Estos gases constituyen además un gran problema al incrementar el efecto invernadero y el calentamiento global y son uno de los principales generadores de la lluvia ácida. La perforación para la extracción de petróleo y gas es extremadamente perjudicial por la interrupción de la vida silvestre y por la afectación de las fuentes de agua, así como del aire. El aumento del tráfico de vehículos en los sitios de perforación contribuye significativamente a la contaminación acústica en las zonas silvestres. Los efectos contaminantes no solo están vinculados a su combustión, sino también al transporte, derrames de petróleo, y a los subproductos que originan, hidrocarburos y derivados tóxicos. La situación se agrava cuando se considera la creciente demanda de energía, bienes y servicios debido al incremento de la población mundial y las pautas de consumo, creando dependencia global hacia los países productores. Deben ser almacenados con extremo cuidado por el elevado riesgo de accidentes. El Instituto Americano de Petróleo, API, tiene normas muy estrictas para el almacenamiento y transporte de estos combustibles. Se precisa la introducción de mejoras en la eficiencia energética, así como la adopción de tecnologías limpias en los sectores energéticos de climatización y transporte. Muchas gracias.